En 1897 el explorador sueco André intentó llegar al Polo Norte en un globo. El globo se llenó de gas hidrógeno y el gas hidrógeno se preparó a partir de virutas de hierro y ácido sulfúrico diluido. Nos dan la ecuación química, todos los números estequiométricos son 1 y ya está en balance de masas, un hierro que entra, un hierro que sale, dos hidrógenos que entran, dos que salen, un sulfato que entra, uno que sale. Nos dicen que el globo tiene 4800 metros cúbicos. Aquí conviene hacerle la conversión a unidades más convenientes. Metro cúbico equivale a kilo. Si muevo ese punto o coma decimal 3 posiciones a la derecha, obtendré 10 a la 3, que también es otro kilo. Si multiplico kilo por kilo, obtengo mega. Así que voy a sustituir esto por 4.8 megalitros. Y la pérdida de gas hidrógeno durante el llenado se estimó como de un 20%. La cantidad de virutas de hierro y ácido sulfúrico al 98% en masa, nos piden calcular esas masas para asegurar el llenado completo teniendo en cuenta este 20% de pérdida. Nos dan las condiciones de gas y nos dicen que el rendimiento de la reacción fue del 100%. Pero aquí es donde está la clave de este ejercicio. Aunque teóricamente el rendimiento fue del 100%, en realidad el rendimiento de la reacción no fue del 100%, porque aunque la reacción desde un punto de vista químico se completó, desde un punto de vista de ingeniería se perdió. El 20% de la reacción se perdió. Por lo tanto, vamos a asumir que este rendimiento de reacción en realidad fue del 80%, debido a la pérdida del 20%. Entonces, debemos argumentar eso. Asumimos un rendimiento del 80% debido a la pérdida de gas durante el llenado. Este argumento es clave, pues va a afectar a cualquiera de los dos algoritmos para resolver este ejercicio. Con estas modificaciones, bueno, tal vez vale la pena hacer la conversión de Celsius a Kelvin. 0 Celsius es 273 Kelvin. El punto 15 no se necesita aquí debido a las cifras significativas. Pues como esto tiene 0 decimales de confianza, esto se expresa sin decimales de confianza. Dicho esto, pues ya tendríamos los previos necesarios para resolver esto. Voy a resolver este escenario primero por factor de conversión puro. Así que comencemos. Como es un factor de conversión puro, vale la pena basarnos en el factor de conversión planteado para una estequiometría que va de gas en cualquier condición a masa. Esa estequiometría está planteada en la parte teórica, que corresponde al teorema 14.14 de momento, pero que nos permite calcular la masa en gramos de la incógnita con el volumen de un gas. Simplemente hay que modificar esto un poco. Entonces, lo primero es que nos están dando el volumen del gas, pero en megalitros. 4.800 para mantener las cifras significativas que serían 4. 4 cifras significativas. Entonces serían 4.800 megalitros, que sería la unidad de medida, y la identidad de la sustancia es el gas, es decir, hidrógeno. Aparte de lo de los megalitros, debemos tener en cuenta que esos megalitros son experimentales y que en realidad se produjeron muchos más megalitros, pero se perdieron. Así que lo que voy a hacer es un factor de conversión que me vincule esos megalitros experimentales con megalitros teóricos. Analizando esto, dado que el teórico debió haber sido más grande que el experimental, argumentaremos que de cada 100 megalitros teóricos, solo 80 fueron efectivos para llenar el globo. De esa manera ya tendremos los megalitros teóricos con los cuales podemos calcular las masas teóricas de los dos reactivos. En el siguiente factor de conversión vamos a colocar la presión dada, que es una atmósfera, pero en el lenguaje del factor de conversión. Es decir, un valor, una unidad y una identidad. O sea, el hidrógeno teórico. Sobre la temperatura, que sería 273 Kelvin, pero nuevamente en el lenguaje del factor de conversión. Lo que sigue es los moles de gas,
pero aquí es donde voy a dar gestión a los megalitros. En lugar de moles de gas, voy a escribir megamoles de gas. Y va a ser un megamol de gas que multiplica a un Kelvin de gas, dividido entre el valor de la constante del gas ideal, 0.08206 atmósferas de gas, multiplicado, pero en lugar de litros, aquí es donde doy gestión al megalitro de gas. En el siguiente factor de conversión, planteo el ratio estequiométrico, pero en términos de megamoles. Entonces será megamoles de gas a megamoles de una de las sustancias sólidas. Escogeré el hierro porque es más fácil en este punto. Así que será megamoles de hierro. En el siguiente factor de conversión tendremos la relación desde megamoles de hierro a megagramos de hierro. Los megagramos en una megamol corresponden al valor de la masa molar, 55.85. Con lo cual ya tenemos esto en términos de los megagramos del hierro teóricos. Y podemos operar la aritmética. Hacemos el análisis dimensional, megalitros experimentales que multiplican, megalitros que dividen. Megalitros teóricos que multiplican, megalitros teóricos que dividen. Atmósfera que multiplica, atmósfera que divide. Kelvin que divide, Kelvin que multiplica. Megamol que multiplica de hidrógeno, megamol de hidrógeno que divide. Megamol de hierro que multiplica, megamol de hierro que divide. Por lo tanto, queda únicamente megagramos de hierro. En este punto sacamos calculadora y operamos 4.8 por 100 por 55.85 sobre, abre paréntesis, 80 por 273 por 0.08206. El resultado a dos cifras significativas sería de 15 megagramos de hierro. Una vez que tenemos los megagramos de hierro, podemos calcular los megagramos del ácido sulfúrico. Lo que voy a hacer es tomar los megagramos de hierro, pero con dos cifras de más, porque esto sería como un cálculo intermedio, así que lo voy a tomar como 14.96. Y realizamos una estequiometría masa a masa. Entonces desde megagramos de hierro a gramos de hierro y a megamoles. En el siguiente sería desde megamoles de hierro a megamoles del ácido, que en este caso es una relación 1:1. En el otro sería un megamol de hierro a la masa molar del hierro, que es 55.85. Y en el siguiente factor de conversión sería desde megamoles del ácido a megagramos del ácido. Aquí debemos calcular la masa molar del ácido con su fórmula molecular. Entonces sería 1.01 por 2 más 32.07 más 16 por 2. El resultado es de haber cometido algún error. 16 por 4 es el cuento, por 4. El resultado es de 98.09. Entonces, en un megamol de ácido sulfúrico hay 98.09 gramos. Si son megamoles, serán megagramos. Por lo tanto, estos serían los megagramos teóricos. Ahora debemos vincular los megagramos teóricos con los megagramos experimentales o impuros. Aquí planteamos que de cada 100 megagramos puros, solo 98, al revés. De cada 100 megagramos impuros, solo 98 son megagramos puros o teóricos. De esa manera, en el análisis dimensional, megagramo de hierro que multiplica y divide, megamol de hierro que multiplica y divide, megamol de ácido que multiplica y divide, megagramo de ácido que multiplica y divide, se cancela y el resultado queda en megagramos del ácido impuro. Y solo queda operar la aritmética. 14.96 por 98.09 por 100 sobre, abre paréntesis, 55.85 por 98. El resultado es de, a dos cifras significativas, 27. Por lo tanto, serán 27 megagramos del ácido impuro, con lo cual hemos resuelto este ejercicio por la técnica de factores de conversión. Ahora voy a resolver esto por teoremas. Entonces, teniendo en cuenta el análisis de esta estequiometría, lo que voy a hacer es inicialmente calcular la cantidad de reacción experimental. La cantidad de reacción
con la cantidad de producto dado en volumen y variables de gas, y con la cantidad de reacción voy a poder calcular la cantidad de sustancia y masa de los dos productos sólidos. Ahora bien, al ser esto un problema de rendimiento, voy a comenzar escribiendo la definición de rendimiento de reacción en términos de la cantidad de reacción, que será la cantidad de reacción experimental sobre la cantidad de reacción teórica. En este caso, las variables de gas y el volumen de gas que nos dan son experimentales, puesto que ahí es donde se dieron cuenta que se perdió el 20% del hidrógeno. Así que voy a definir esta cantidad de reacción experimental en términos de la cantidad de sustancia del gas y el número estequiométrico del gas. Y cantidad de sustancia en este caso la sustituyo por cómo se define en un gas ideal: presión por volumen sobre RT. Entonces despejo la cantidad de reacción teórica pasando el rendimiento a dividir y sustituyo la cantidad de reacción experimental por estas variables de gas, con lo cual obtengo el teorema que me permitirá calcular la cantidad de reacción teórica. Así que simplemente sustituir. La presión dada es 1 atmósfera. El volumen dado, 4.800 metros cúbicos o 4.800 megalitros. El rendimiento, 0.800, porque los porcentajes los debemos expresar como frecuencias. El número estequiométrico del gas es un 1. La constante del gas ideal, 0.08206 en unidades de atmósfera, litro sobre mol, Kelvin. Y la temperatura dada, 273 Kelvin. En el análisis dimensional tendríamos lo siguiente: atmósfera que multiplica, atmósfera que divide, litro que multiplica, litro que divide, mol que divide a una división. Mol que divide a una división en realidad está multiplicando, y mega multiplicaría a mol para obtener megamoles. Y megamoles serían una unidad aceptable de cantidad de reacción. Así que operamos la aritmética. Esto me marca las cifras significativas, pero como es un 1 lo puedo ignorar en el cálculo. Así que sería 4.8 sobre, abre paréntesis, 0.8 por 0.08206 por 273. El resultado lo voy a anotar a 3 cifras, que sería 0.268. Por lo tanto, la cantidad de reacción teórica es de 0.268 megamoles. Ahora podemos operar esto como si fuera una estequiometría de masas con cantidad de reacción, aplicando el teorema correspondiente, que es: la masa de la sustancia será igual a la masa molar de la sustancia por el número estequiométrico de la sustancia por la cantidad de reacción que realmente sucedió. Y eso lo repetiríamos 2 veces. Solo que el segundo lo tenemos que modificar para el rendimiento, puesto que este sería la masa teórica y lo que necesitamos es la masa impura. Así que expresamos el concepto de fracción de masas, que será igual a la masa pura sobre la masa impura, o la masa total. Como lo que querría calcular en el segundo es la masa total, paso la fracción de masas a dividir y sustituyo la masa pura por el teorema que tiene al rendimiento, a la cantidad de reacción, con lo cual obtengo los procedimientos faltantes. En el primero voy a calcular para el hierro, que es el que no tiene el concepto de pureza involucrado. La masa molar del hierro es 55.85 en unidades de gramos sobre mol. El número estequiométrico del hierro es un 1 y la cantidad de reacción 0.268 megamoles. En el análisis dimensional tenemos mol que multiplica y mol que divide. Gramos se multiplica con mega para obtener el resultado en megagramos. Y operamos la aritmética. 55.85
por 0.268 y expreso a dos cifras significativas. El resultado sería 15 megagramos. Para el segundo cálculo, la identidad es el ácido sulfúrico, pero aquí como solo tengo que escribirlo una vez, sí vale la pena escribirlo con su fórmula completa en lugar de un código. La masa molar del ácido sulfúrico es 98.09 en unidades de gramos sobre mol. El número estequiométrico es un 1 porque todos los números estequiométricos en este ejercicio son unos. La cantidad de reacción 0.268 megamoles. Y la fracción de masas es el porcentaje de pureza dividido entre 100%. Es decir, 0.98. Sin unidades. En el análisis dimensional tenemos mol que multiplica y mol que divide se cancela. Gramo se multiplica con mega y el resultado se expresa en megagramos. Y la aritmética sería 98.09 por 0.268 sobre 0.98. El resultado de dos cifras significativas sería de 27 megagramos, que serían las mismas respuestas que se obtienen con el procedimiento de factor de conversión. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de estequiometría de gases. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.